Entonces esto nos va a permitir entender un poco mejor el dominio de la técnica de vectorizar una imagen dentro del software Illustrator. Como lo vimos en anteriores videos, la herramienta de pluma nos permite crear anclas, ¿sí? Y se señala con la tecla P. Entonces, si lo que hacemos es seleccionar la herramienta de pluma, pero tratando de eliminar el relleno, solo trabajando con el trazo, ¿vale? Para empezar a vectorizar. Y como les digo, crea anclas. Entonces, al crear otra ancla, solamente dándole clic, nos va generando un trazado, ¿sí? Lo importante es que cuando yo creo el trazado termine donde comienza, ¿vale? Siempre primero se dibuja con el trazo y después al final se le aplica el relleno, ¿vale? Entonces, cuando yo cierro una imagen o un vector, puedo aplicar relleno. El problema es cuando dejo el trazo abierto. Voy a hacer otra imagen parecida al triángulo, pero dejando el trazo abierto. Aparentemente se ven iguales, pero si nos acercamos un poco más a detalle, vamos a darnos cuenta que el trazo no está completo, ¿cierto? El trazo llega hasta cierta parte. Resulta que cuando yo dejo vectores así, sucede que a veces en impresión puede crear problemas de la imagen, ¿sí? Entonces fíjense que en la parte de arriba el trazo está completo y abajo no está completo, se está interrumpido de alguna manera, pero aparentemente se van iguales, ¿vale? Entonces lo importante siempre es terminar donde comenzamos un trazado. Si hay que aplicar relleno, si no hay que aplicar relleno en el vector, pues no hay problema, se puede dejar el trazo abierto. El problema es cuando el vector tiene que aplicársele relleno. Entonces, otra situación que a veces puede crear confusión es cuando se quita el trazo, que aparentemente si quitamos el trazo uno los ve iguales, pero si revisamos sigue lo mismo, ¿sí ven? Entonces ahí le quito el trazo a las dos imágenes y aparentemente se ven bien, pero cuando vamos a revisar, ¿vale? Voy a ampliarle un poquito más el grosor acá para que lo logren ver. Cuando vamos a revisar realmente le falta completarse, entonces es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, ¿cómo se completa? Selecciono la herramienta de pluma, voy al ancla, ¿sí? Al extremo del ancla, y cuando cambia el cursor en línea diagonal le doy clic. ¿Sí ven que cambia el cursor? Le doy clic y ahí voy al otro lado y termino. Entonces ahí ya cerré ese trazado. Eso es quizá de las cosas más importantes cuando uno trabaja con herramienta de pluma creando anclas. Recuerden que esto se llama dibujo de vectores, ¿cierto? O vectorizar. Entonces con la herramienta de selección directa me paro sobre el ancla y al darle clic sostenido puedo cambiar su composición o transformar o deformar ese vector dándole clic sostenido con la herramienta de selección directa, que es la flechita blanca. También con segmento de línea puedo hacer lo mismo, ¿no? Entonces simplemente me paro en el ancla y puedo cambiar la dirección de la línea, ¿sí? El segmento de línea o trazado. Acuérdense que las líneas o los segmentos de línea en cada lado tiene unas anclas, eso se llaman remates, ¿sí? El límite de la línea o del segmento de línea se llama remate y al final del remate hay un ancla. Si yo me paro con la flecha blanca, que es la herramienta de selección directa, al darle clic sostenido puedo cambiar la dirección. Lo mismo lo puedo hacer con los vértices, ¿sí? Los vértices es cuando hay dos líneas que se encuentran en una esquina, entonces también puedo modificarlas con la herramienta de selección directa, que es la flechita blanca. ¿Listo? ¿Qué más puedo hacer con la herramienta de pluma? Puedo crear anclas, pero tengo que seleccionar el vector. Si no selecciono el vector no me va a crear anclas, va a crear líneas. Miren, ahí no seleccioné el vector y aparentemente creé el ancla, pero miren lo que sucede, ¿sí? Porque no lo seleccioné. Tengo que primero seleccionarlo y ahí sí pararme en el trazo. Siempre hay que seleccionar. Entonces con la flechita blanca, con la selección directa, al darle clic sostenido cambio los vértices del trazado, ¿sí? Hacia arriba o hacia abajo. Entonces esto es muy importante para poder desarrollar imágenes vectoriales. Como puedo agregar anclas con pluma más, también puedo quitarlas con pluma menos, ¿sí? Entonces simplemente me paro sobre el ancla y voy quitando las anclas, ¿vale? Las voy eliminando. Tengo que pararme sobre el ancla porque si no me paro me va a salir ese letrero
o esa advertencia. Tengo que estar siempre parado sobre el trazo, perdón, siempre sobre el trazo. ¿Listo? Y con la flechita blanca, que es selección directa, clic sostenido, voy modificando. Si quiero hacer el trazo curvo, lo hago con los convertidores. Los convertidores aparecen en el panel de control y pues lo que hacen es crear los trazos curvos, ¿sí? Parándome sobre el ancla puedo deformar la curva y con los manejadores puedo darle la dirección a la curva. Eso se hace desde el convertidor. Los manejadores son esas líneas, esos segmentos de línea que aparecen en el ancla para poder deformarlos. También los puedo hacer en línea recta o línea curva, ¿sí? Entonces puedo convertirlos en vértices o curvos. Eso es lo que hace la herramienta de pluma trabajando con la herramienta de selección directa. ¿Listo? Básicamente es eso. Tengan cuidado siempre de cerrar los trazos si van a rellenar. También puedo girar las líneas, ¿sí? Con la herramienta de selección, que es la que mueve anclas, mueve las formas, perdón. Y de esa manera puedo crear anclas y deformarlas con la herramienta de selección directa. Convertidor curva, convertidor rectas, manejadores, y hago líneas curvas. Eso es lo que vimos el video pasado con la herramienta de pluma. ¿Listo? Tengan cuidado, si no le dan bien al ancla se les puede deformar, pero no necesariamente yo tengo que hacer curvas con los convertidores, yo lo puedo hacer directamente con la herramienta de pluma. Entonces, ¿cómo se hace? Se crea primero un ancla y luego al dar la otra ancla, antes de soltarla, le doy clic sostenido para que él me marque la curva, ¿sí? Y termino con otra ancla. En este caso no tiene relleno, ¿vale? Entonces otra vez creo un ancla y luego arrastro y donde termino, y de esa manera me va creando. Hay que arrastrar con el mouse o dejar el mouse seleccionado para poder. Entonces un ancla, clic, arrastro y otra ancla, y de esa manera me va creando la curva. Con los manejadores voy cuadrando bien la formita de esa curva, ¿vale? Lo vamos a practicar, ¿sí? Vamos a empezar a hacer unos ejercicios de práctica que les sugiero que hagan antes de comenzar con el ejercicio final. Entonces vamos a empezar con las letras. Entonces primero a una ancla hago una línea, otra ancla, una ancla, arrastro con el clic sostenido, hace la curva y donde termino, ¿sí? Si quiero que quede un poco mejor, pues le doy control Z. El control Z me permite seguir trabajando con la herramienta y mejorar la curva, ¿vale? En este caso son líneas, ¿sí? Estamos trabajando solo trazos. Fíjense que no cerré el trazo, lo dejé abierto. Entonces de nuevo agrego un ancla, otra ancla. Siempre antes de una curva hay un ancla y cuando termina la curva también hay otra ancla. Para marcar las curvas, repito, lo que hay que hacer es darle clic sostenido y con el mouse voy dándole la intención de la curva hacia arriba o hacia abajo. Luego con los convertidores puedo mejorar esas curvitas que quedan sobre el vector, ¿vale? Y los convertidores y los manejadores. Entonces vamos a hacer otra vez. Fíjense, arrastro y le doy la intención. Siempre antes de una curva hay un ancla. Es practicar mucho, eso simplemente es tomar como ejercicios de este sentido y empezar a practicar. Entonces un clic, otra ancla, ahí curva, arrastro donde quiero que termine y entonces, fíjense que siempre de la curva hay un ancla, ¿vale? Entonces bueno, ahí tenemos unos ejercicios sencillos con la herramienta de pluma creando curvas, ¿sí? Y ya después uno entra a revisar como detalles, ¿no? Por ejemplo, ahí con la herramienta de selección directa puedo mejorar esas anclas, ¿sí? Acuérdense, siempre antes de una curva, siempre antes de la curva hay un ancla. Y con los manejadores voy cuadrando mejor las curvitas de la imagen, ¿vale? Ahí está, ¿sí? Línea recta, un ancla antes de la curva, ¿sí? Un ancla antes de la curva, una curva. Siempre casi como que a la mitad de la curva hay un ancla también. Como en el medio de las curvas siempre casi que hay un ancla. ¿Listo? Ahí estamos. Entonces ahí podemos seguir creando otro ejercicio. Por ejemplo, vamos a hacer uno pero que se rellene, ¿listo? Que no termine el trazo abierto. Entonces ahí hago el ancla a la mitad, arrastro con el mouse y donde quiero que termine. Listo, tenemos una forma de una D, pero este trazo ya está cerrado. Los trazos de arriba sí estaban abiertos, quiere decir que a ese le puedo aplicar relleno y no va a dar ningún problema. Miren, ¿sí ven? El trazo está cerrado, ahí se pueden dar cuenta
que siempre antes de una curva hay un ancla y el trazo está cerrado. Los de arriba sí son trazos abiertos o son líneas abiertas. Entonces si yo le voy a aplicar color a una línea abierta, miren lo que sucede. Lo que hace el relleno es intentar empalmar ambas esquinas, por eso se ve de esa manera. Por esa razón no hay que dejarlas abiertas si va a aplicar relleno. Eso es quizá lo más importante. ¿Sí ven? Fíjense, voy a cambiar el color. Fíjense ahí que el trazo está abierto y por eso es que entonces lo que hace el relleno es intentar como ir al otro extremo y por eso se ve así. En cambio, cuando el trazo está completo se ve de esa manera, ¿vale? Entonces por eso es que es importante, si uno va a trabajar con relleno, cerrar los trazados. Si uno no va a trabajar con relleno, se pueden dejar las líneas abiertas, ¿vale? Bueno, entonces ahí tendríamos la D. Y podríamos hacer otra figura un poquito más compleja. Por ejemplo, vamos a hacer la O. Listo, entonces voy a empezar. A ver, hago un ancla, ¿sí? Vamos a empezar. Activen las guías inteligentes que se activan con control U, que son esas líneas verdes que aparecen cuando me paro sobre cerca a una línea. Entonces, un ancla, arrastro donde termino, ahí marqué la curva, pero como tiene relleno se ve así, entonces hay que quitarle el relleno, ¿vale? Se le quita el relleno ahorita para trabajar, porque si no el relleno no nos va a permitir trabajar. Entonces cerramos acá, ahí ya tendríamos. Cuando uno vectoriza una imagen, cuando uno calca una imagen, lo mejor es hacerlo sin relleno, solo dibujarlo con trazo. Luego y si al final podemos trabajar el relleno. Esto es una forma, ¿no? Como hacer la O, entonces simplemente la copio y la pego encima y luego le doy un trazo un poquito más grueso. También se puede hacer de esa manera, pero pues la idea es practicar, entonces ahí le va a ampliar un poquito más el trazo. Entonces, la idea es practicar, entonces lo ideal sería hacerlo de cero, ¿sí? Hacer también el huequito de la O como con la pluma. Entonces lo repetimos igual. Cojo la herramienta pluma, doy un ancla, otra donde arrastro, donde termino, arrastro con el clic sostenido y termino. ¿Sí? Ahí está el huequito de la O. Esa es otra forma. También puedo hacerlo con la D. Entonces un ancla, antes de la curva hay un ancla, arrastro y donde te quiero que termine. Para terminar la curva simplemente me paro sobre el ancla que inicié y así termino, no hay que arrastrar ni nada. Para solamente arrastrar es para la curva. ¿Sí? Arrastrar es como dirigir la dirección de la curva con el clic sostenido. Entonces le doy un clic y con el clic sostenido voy dándole la curva. ¿Listo? Entonces esos serían unos ejercicios muy prácticos que les recomiendo que hagan. Bueno, ahora vamos a hacer como el ejercicio final de esta herramienta. Y pues como hemos venido trabajando con logos de superhéroes, pues yo creo que un logo que nos puede servir mucho para practicar un poco la herramienta de curva con la herramienta de pluma con curvas y líneas es el logo de Superman. Entonces vamos a buscar, yo se los voy a dejar ahí en la plataforma, con otros si quieren trabajar, por ejemplo el de la Mujer Maravilla o el del casco de Iron Man. Entre más practiquen, pues más van a ir avanzando. ¿Listo? Le van a coger más facilidad a la herramienta. Entonces pues la idea es que hagan los que más puedan. Sin embargo, pues el de la propuesta sería hacer este logo, el de Superman. Como les digo, yo se los dejo ahí en la plataforma. Entonces vamos a mirar si de pronto, no, yo creo que este de arriba nos puede servir. Vamos a copiarlo, clic derecho, copiar imagen, y lo va a pasar directamente a Illustrator, ¿sí? Control B o Control V pequeña. Acuérdense, las imágenes no se estiran, se escalan con Shift, ¿sí? Con Shift sostenido vamos cuadrando la imagen a la mesa de trabajo. Entonces lo mismo, bajamos la opacidad, bloqueamos la imagen y vamos a empezar a vectorizar el logo de Superman. Entonces acuérdense que para vectorizar hay que quitar el relleno, solo se trabaja con trazo. Primero con trazo, vamos a buscar un trazo de un color, o le vamos a dar color al trazo que nos permita ver bien que lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en este caso un color verde sería ideal, o un azul. Y voy con la herramienta de pluma, voy agregando anclas, ¿cierto? Para darle la forma. Yo siempre empiezo de atrás hacia adelante, ¿sí? O de afuera hacia adentro, ¿vale? Los colores se aplican al final. Entonces aquí ya va a empezar a dibujar la parte del frente o la parte de los símbolos. Entonces mira, ahí va una curva. Entonces voy a buscar como el centro de la curva, digamos, puede ser ahí, y arrastro,
busco otra vez el centro de la curva y arrastro, ¿sí? De pronto si la curva queda muy abierta, puedo darle control Z y busco sin salirme de la herramienta de pluma, puedo darle un ancla más atrás. Entonces una curva, arrastro, ¿ven? Antes de la curva siempre hay un ancla y en la mitad de la curva también hay un ancla. Entonces mira, ahí hay una curva, lo marco a la mitad y cierro ahí en línea recta. ¿Ven? Es muy sencillo, es practicar mucho, ¿vale? Lo mismo, ahí hay una curva, un ancla. Entonces antes de empezar, antes de marcar la curva, un ancla, y en la mitad de la curva otra ancla. Clic sostenido para darle la intención a la curva y luego no le vuelvo a dar clic, simplemente le doy clic donde quiero que termine la curva. Entonces, ahí también les voy a dejar unos ejercicios de imágenes, de tutoriales para que puedan practicar. Lo mismo acá, miren, una curva, un ancla en la mitad de la curva y cierro. Ahí está dibujado. Bueno, faltaría en mitad de la curva un ancla, al finalizar de la curva otra ancla y ahí terminamos. Bueno, ya después podemos empezar con los manejadores y los convertidores, arreglar las curvas que ustedes sientan que de pronto quedaron muy abiertas o muy cerradas. Entonces ya con los convertidores y los manejadores se puede ir puliendo un poco la imagen. En este caso lo que hace la diferencia son los detalles. Entonces entre más detalles ustedes le puedan agregar a su ilustración, pues se va a ver mucho mejor. Eso va a permitir que se destaque. Listo, lo vamos a desbloquear, le subimos la opacidad y pasamos la imagen hacia un lado. Ahí tenemos ya vectorizado el logo. Es muy sencillo, es practicar mucho. Ahora vamos a empezar a copiar los colores. Acuérdense que la herramienta para copiar colores con la tecla I, que es el gotero. Podemos seleccionar todo, darle I, o sea gotero, y como estamos copiando de un vector, no de una imagen JPG y no de un vector, él solo copia los rellenos, él no copia los trazos, ¿vale? Ya ahí vamos puliendo con los convertidores. Acuérdense que él solo copia rellenos si es una imagen en JPG. Si fuera un vector, copiaría trazo y relleno. Entonces para darle el trazo sí toca seleccionar todo con Shift, o seleccionamos todo de una vez y vamos a trazos y ahí sí le damos el color negro. ¿Listo? Mira, ahí seleccioné todo, trazo y le damos color negro. ¿Sí? Entonces un poquito más grueso para que se parezca más. Y ahí ya tenemos, ahí quedaría súper bien. O sea, ese sería el ejercicio. Ahí ya trabajamos la herramienta de pluma con curvas, con líneas curvas, y herramienta de plumas con líneas rectas. Listo, ahora quiero, digamos, llevar un poco la ilustración a otro nivel. Quiero mostrarles como la capacidad o el potencial que tiene la herramienta de pluma. Si ustedes aprenden a desarrollar esta herramienta con la opción de degradados, ¿sí? Entonces voy a duplicar el logo de Superman y voy a hacer en este otro logo, les voy a mostrar con la herramienta de degradados, que ya la hemos trabajado en clases anteriores. Les voy a mostrar el potencial que tiene esta herramienta de pluma, ¿sí? Acuérdense que degradado se activa con la tecla punto y les va a aparecer esa barrita que está al lado del logo de Superman, que es la herramienta de degradados. Normalmente los degradados se puede darle al trazo y al relleno, pero cuando yo le trabajo colores degradados, si no he aplicado ningún color previo antes, él siempre me va a convertir todos los colores en escala de grises, no importa el color que le haya aplicado antes, ¿sí? A no ser que ya haya hecho un degradado. Entonces aquí lo que voy a empezar es a buscar qué colores se asemejan un poco más. Por ejemplo, el color negro que nos sirve es el color negro digital, y es darle a todos los canales 100 para que el color negro sea más intenso, porque el color negro solamente dándole al canal del negro solamente 100, el color negro queda muy opaco, pero si yo le doy 100 a todos los colores, pues el color negro se va a ver mucho más intenso. Y es empezar como a buscar esos degradados de la imagen, ¿sí? Cuando estén desarrollando este ejercicio, miren, vayan pausando el video y miren qué elementos o qué opciones o qué selección estoy haciendo. Por ejemplo, ahí ya cambio el degradado a degradado radial y mejor más que digital. Para poder mover los focos de los degradados se hace con la tecla G y el regulador, ¿sí? El regulador me permite, al darle clic sostenido, ir moviendo hacia donde yo quiero que venga la luz. Entonces, por ejemplo, ahí aplico un color degradado lineal, regulador, ¿sí ven? El regulador se activa con la tecla G, solamente G.
en el teclado, y es esa barrita que aparece que me permite poder mover los focos de la luz. Fíjense muy bien qué degradados estoy trabajando, si lineal, si radial, y al final pues le podemos colocar un trazo. ¿Vale? A mí en lo personal no me gusta diseñar con trazos, en este caso solo se lo voy a dejar al símbolo en la parte de afuera para lograr una profundidad, pero los trazos limitan mucho las formas, entonces siempre es mejor diseñar sin trazos en la medida de lo posible. Entonces más bien le voy a dejar solo trazo en la parte de afuera para que me cree una profundidad. Pero como la idea es trabajar con la herramienta de pluma, pues vamos a empezar a generar algunos brillos, ¿cierto? Entonces los brillos se marcan según la intención del trazado, o sea, si el trazo es recto, el brillo debe ser recto. En este caso voy a tratar de darle un volumen, por eso hago una curva. Lo mismo, estoy trabajando con la herramienta de pluma, estoy haciendo lo mismo que hicimos en la primera parte del video, dándole clic sostenido para poder marcar la curva y empiezo a buscar ese brillo. Entonces acuérdense que para darle los brillos hay que trabajar con un degradado lineal, y en los reguladores se le coloca blanco a cada extremo, pero a uno se le baja la opacidad, ¿sí? Y con degradado lineal. Entonces de esa manera nos genera esa transparencia. Con la tecla G en el teclado muevo el regulador y ahí le voy dando la intención del brillo, si lo quiero más arriba o más abajo. ¿Listo? Dependiendo desde la intención que ustedes quieran darle. Hay otro truco y es bajarle la opacidad arriba en el panel de controles para que la imagen se vea un poquito más transparente. Entonces se le baja la opacidad a un color en el regulador y se le baja la opacidad a toda la imagen en el panel de controles. Aquí voy a empezar a marcar otros brillos. Como ya trabajé un degradado, pues no necesariamente tengo que hacerlo con cada uno. Él me genera el degradado como si fuera un preestablecido. Entonces simplemente tengo que hacerlo con uno solo, y los degradados que vaya creando a partir de ese pues se van a crear solos. Con la herramienta de pluma voy dando más brillos. Por ejemplo, en este caso voy a rescatar un poco más el volumen de la S de Superman, y aquí estoy, fíjense que el trazo es curvo, entonces hago un brillo curvo, ¿sí? La idea de los brillos es que vaya siguiendo la intención del trazo o de la forma, ¿vale? Para que no se corte la figura, si no se va a ver muy extraño. Con la herramienta de selección directa voy moviendo las anclas, y con los manejadores voy dándole bien esas curvas. Bien, herramienta de selección directa. Fíjense muy bien qué herramientas estoy utilizando cuando empiecen a desarrollar el ejercicio. Entonces de nuevo, herramienta de pluma, voy creando las curvas y dándole la intención del brillo para crear volumen. Entonces ahí por ejemplo es una parte recta, entonces un brillo de color recto. Entre más detalles le hagan, pues se va a ver mucho mejor el dibujo, la ilustración. Entonces esto que estoy intentando mostrarles es para que entiendan el potencial de la herramienta de pluma, utilizando las demás herramientas que hemos trabajado, como la herramienta de gradados, como la herramienta de forma, el regulador, y marcando efectos de brillo. Entre más detalle, mejor todavía. Entonces ahí voy a empezar a trabajar un poco los brillos en la parte de adentro del logo, ¿vale? Siempre buscando que la luz vaya hacia un mismo sentido. Fíjense que siempre la luz la estoy colocando desde la izquierda superior. No he cambiado la intención de la luz o del brillo en ninguno de los otros vectores. Todos van desde el mismo sitio. Eso hace que haya una unidad también y se vea un poco más armónico y realista el dibujo, la ilustración. Entonces ahí vamos marcando los efectos, el regulador, herramienta de pluma, ¿sí? Ahí estoy trabajando con un degradado lineal, ¿sí? Solamente le apliqué radial al logo Superman, pero los brillos los estoy haciendo con degradado lineal, y voy marcando los volúmenes del logo. Entonces como ya hay un degradado preestablecido, cada vez que yo cree la figura con la herramienta de pluma, el degradado me va dando como ya la opción, ¿vale? Voy a trabajar, ahí ya tendríamos el logo. Miren que se ve muy interesante y se ve mucho mejor trabajando solamente herramienta de gradados con brillos y la herramienta de pluma. Entonces ahí simplemente es como ir mirando qué vectores puedo mejorar, qué curvas puedo mejorar, ¿vale? O qué brillos puedo ir revisando. Uno se aleja un poco, va mirando, ¿sí? Cuál es la intención que quiero que busco con el dibujo.
Entonces es el mismo logo, solamente con otras dimensiones estéticas. Voy mejorando, fíjense que todo eso lo hago desde el regulador, con la herramienta de pluma, la herramienta de selección directa, los segmentos de línea, el convertidor en línea curva, y ahí poco a poco uno va cuadrando detalles, ¿vale? Para darle bien la intención a las curvas. Entre mejor queden las curvas, pues se va a ver muchísimo mejor, o se va a ver más atractivo el dibujo, la ilustración. Entonces bueno, voy a empezar a darle un poquito más de brillos, pero ahora vamos a trabajar unos brillos oscuros para darle más profundidad. Y pues como está en blanco, voy a cambiarle un poco el tono más hacia los amarillos y los naranjas, para darle un poquito más de profundidad en esas partes que son como huecas, se podríamos decir. Y como ya cambié el degradado, fíjense que los que siguen me van a salir igual que ese. Voy a subirle acá al color amarillo, y obviamente la opacidad sigue en 0, ¿no? Entonces ya ahí me van a seguir apareciendo todos igual, todos los degradados me siguen apareciendo como el que ya hice, porque ya cambié el degradado, ¿sí? Ahí está, eso es lo que me está mostrando, solo tengo que hacerlo una sola vez. Ya los que siguen me van a aparecer, y pues obviamente uno va cuadrando ahí los regulados, con el regulador va cuadrando la intención de las sombras, ¿sí? El brillo, de donde viene la parte clara, donde viene la parte oscura. En este caso es recto, entonces ahí sería curvo, ¿sí? Siempre en la mitad de una curva hay un ancla, y es practicar, seguir practicando. Yo los invito a que hagan este ejercicio, el de Superman, y hagan el de la Mujer Maravilla si es posible. Yo se los voy dejando ahí en la plataforma. Entonces repito, si ustedes toman la herramienta de pluma, ¿sí? Ahí ya quedaría como la herramienta de pluma al crear el trazado, y con la herramienta de gradados, el degradado se adapta al trazado, ¿sí? Porque ese ya está preestablecido. Fíjense en el panel de abajo donde dice relleno, que aparece la opción de degradado, y con el regulador que se activa con la tecla G, ese es el regulador, puedo ir moviendo la intención del degradado, si lineal o radial. Entonces espero les haya gustado el video, espero que les haya entretenido, que puedan desarrollar esto como práctica, trabajen este logo y trabajen el de la Mujer Maravilla. En la medida que más puedan ir practicando, van a mejorar muchísimo. Esperemos pronto, les estaré subiendo próximos videos. Estén muy atentos. Muchísimas gracias, estudiantes, y les deseo buena práctica.